mis hermanos. Pues hoy tenemos la oportunidad de poder llevarlos a todos y a cada uno a través de lo que es la palabra de Dios, como este hombre llamado David, un hombre que había emprendido grandes luchas, grandes batallas, había tenido grandes momentos, pero también así había tenido grandes debilidades. De la misma forma, también nosotros en momentos nos mostramos fortalecidos, nos mostramos con mucho entendimiento, mucho conocimiento que a veces sobrepasa lo que hemos pensado. Pero nos damos cuenta que viene a nosotros también momentos de debilidades. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues el sermón yo le he titulado Un momento de debilidad. Toque el que está a su lado. Tóquenlo, tóquenlo. Dígame cómo se siente el que está a su lado. Alguien que me pueda decir, ¿qué sintió? Se sienten como aguados, ¿no? No, de ganar la hermana, sí. Ya con los años hasta la gelatina se aguada, hermano. Entonces, cuando nosotros tocamos a un ser humano, estamos palpando la creación de Dios. Estamos palpando la naturaleza de Dios. Estamos dándonos cuenta que Dios creó algo con sentimiento. Diga sentimiento. Creó algo con debilidades. Diga debilidades. Creó algo con mucha fortaleza. Por eso cuando usted toca al ser humano, usted puede sentir que no ha tocado hierro. Porque si usted toca la pared o toca la silla, siente la diferencia. Más, este hombre, el cual, un gran siervo entregado a las cosas de Dios, también tenía debilidades. Podemos ver que siendo él rey, tenía que dar ejemplo a todos sus soldados y a todo el pueblo que él gobernaba. Porque en la antigüedad era una costumbre que en toda batalla andaba el rey con ellos. No es como ahora que usted ve de que hay guerras, no. Hoy los grandes hombres de las naciones están maniobrando todo desde un puesto. No están ellos al frente. Ellos están, bueno, vamos a usar nuestro grupo de inteligencia y vamos a hacer el grupo especial y el de reacción inmediata y el de reacción tardía, que son los que están dormidos. Entonces, ellos hacen uso de toda esta gente, pero no están. Y la palabra de Dios en el contexto bíblico que hemos leído, nos hemos dado la referencia de poder ver que aconteció que al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, era un momento de que el rey manifestaba por qué él era rey. Él daba un ejemplo a todos sus soldados y cada uno de ellos lo respetaba. Cada uno de ellos querían seguir su ejemplo. Cada uno de ellos querían manifestar conforme a las cosas que ellos habían podido ver que el rey era capaz de hacer. Y todos querían imitarlo en esa manera. Pero sucede algo en ese contexto, que este rey no sale a la batalla. Y hermanos, nosotros, todos y cada uno de nosotros hemos dado cuenta de que somos reyes y reinas. ¿Cuántos dicen amén? Usted no lo cree. Usted es una reina en su hogar. Usted es un rey en su hogar. ¿Qué significa? Que usted sale a la batalla para dar un ejemplo a sus hijos. Que ellos vean de que la vida tiene una necesidad, y esa necesidad, conforme el crecimiento del joven, se va mostrando a través del padre, en el ejemplo que los padres le estamos dando a cada uno de nuestros hijos. Si el hijo ve que el padre es ese tipo de padre que le gusta estar acostado, que le gusta mandar a la mujer, que le gusta tener buena comida y no trabaja, ¿qué clase de hijo cree que va a tener usted? El mismo ejemplo. Si no, mire a su alrededor. ¿Verdad que aquí no hay nadie con ese ejemplo? ¿Por qué? Porque todos queremos dar un ejemplo consecuente a nuestros hijos. Y la palabra de Dios en esta manifestación nos está enseñando cómo en esos tiempos eran muy apreciados los reyes como líderes, porque eran piadosos, eran de todo, eran un ejemplo para esa nación. Cada una de las naciones se enseñoreaban de su rey, se sentían bien de quien tenían por rey, porque sabían que era alguien que iba a poner su vida por delante. El rey iba adelante
iba dando este ejemplo a sus soldados, iba preparando las estrategias y todas y cada una de estas cosas. Pero tenía una debilidad. Como muchos de nosotros, también tenemos debilidades. Hay muchos hombres, a pesar de que están con sus esposas, tienen debilidades. Muchas esposas, a pesar de que están con sus esposos, tienen debilidades. Y la palabra de Dios en el contexto nos muestra a nosotros algo muy claro y muy precioso. Porque nos dice que eran en los años que salían los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. El rey decidió no salir. Estoy muy cansado, como muchos de nosotros. Llegamos a las posiciones, le pedimos a Dios que nos bendiga, creemos estar llenos de bendiciones. No sé si se está quemando algo por ahí. Hermanas, no sé qué está, no sé si me revisan porque no vaya a ser, yo quiero ser primero en salir corriendo, hermano. Entonces, llegamos a un estatus o a una etapa de nuestra vida en que empezamos a acomodarnos. Y cuando usted se empieza a acomodar, ya las cosas empiezan a cambiar. Vamos a poner unos ejemplos. Y uno de estos es de que un padre le pregunta a la congregación cuántos tienen enemigos. Y de la congregación levanta más de la mitad la mano. El padre no estaba convencido y vuelve y le pregunta a la congregación cuántos tienen enemigos. Y las personas haciendo ya conciencia, meditando, dicen, bueno, de alguna manera tengo aquel paletero que siempre me hace la vida imposible, aquella que el de las minutas y así, todos levantaron la mano y solo una ancianita no levantó la mano. Y se queda mirando el padre y la ve y la llama y le dice, queremos preguntarle si no es ninguna molestia para usted, que hemos estado preguntando cuántos tienen enemigos y todos, casi todos levantaron la mano, solo usted no ha levantado la mano. Y la ancianita era de más o menos unos 102 años, más o menos tenía la ancianita. Y le pregunta al padre, ¿y cuánta edad tiene usted? 102. ¿Y cómo es posible que todos los demás han levantado la mano porque tienen enemigo y usted no la ha levantado? Y la ancianita le dice, es que todos se han muerto. Por eso no tenía enemigo ella, porque todos sus enemigos ya se habían muerto. ¿Y qué es lo que quiero que usted pueda ver? De que, a la verdad, cuando las ciudades son sitiadas, era por el efecto de defensa. ¿Y de qué? Del enemigo, del ataque de los demás. Pues estas ciudades que David había atacado y habían sitiado, conforme la palabra de Dios nos menciona aquí, usted puede darse cuenta que habla que habían destruido a los amonitas y también salieron a Rabá. Todos estos eran lugares que ellos tomaban. Y cuando las sitiaban, levantaban unos grandes muros para evitar de que sus enemigos penetraran a esos muros. Pues viendo David la situación, él no había ido a la guerra, sino más bien, conforme la palabra de Dios nos dice en el versículo 2, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. ¿Por qué siempre mostramos debilidades ante el sexo opuesto? Ahora, eso era en esos tiempos. Hoy hay que tener cuidado porque aún el mismo sexo está mostrando debilidades. Y nosotros tenemos que manifestar lo que Dios está poniendo en nosotros. Tenemos que mostrar todas las cosas que el Señor está preparándonos. ¿Por qué? Porque las debilidades son como
¿cómo le llamaríamos? Son como el plato del día. ¿Por qué nos ponen enfrente en los almacenes las cosas que le llaman la atención? Usted puede ver que hoy a los niños antes le ponían la cosa, hoy se la ponen enfrentecito hasta donde la puedan tocar y agarrar. ¿Por qué? Quieren que la quiebre para que la pague el papá. Y usted va a los restaurantes, le ponen el menú, antes eran solo palabras, letras, hoy se lo ponen en una fotografía y eso entra a su mente. Miren los libros de pornografías, los Playboy. Usted al ver la imagen de aquella chica que usted tanto ha soñado y la va viendo ahí, no hombre, ya cambia su mentalidad. Pues la palabra de Dios en el contexto cuando nos manifiesta el hecho de que el rey no había ido a la batalla, sino que se quedó paseando en su terreno. Y no creo que no sabía, hermano. Voltea a ver hacia abajo y va viendo aquello. Y se va dando cuenta que tanta hermosura hay abajo y él acá arriba, y siendo el rey. Y él decide estar observando a aquella persona. ¿Por qué? Para muchos el pecado entra por la vista. Y los evangelios manifiestan: si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Y así habemos muchas personas que tenemos ese problema. Hay aquí dentro de la congregación personas que son débiles a los postres. La hermana solo ve el postre con la fresita arriba y se hace fresa ella también. Solo ve el pan dulce. ¿Cuántos son adictos al pan dulce, hermano? No, hombre, y le enseñan una de esas semitas mieludas o canuca. No, hermana, y usted empieza, no, mire, ay, deme ese pedazo, y le van a dar un pedazo. No, aquel que está más grande, ¿Por qué? Su debilidad. Hay quienes son débiles a los vehículos, los carros. Hay que tienen debilidades hacia los zapatos. Y así pudiésemos enumerar una serie y una cantidad de debilidades que vienen a cada uno de nosotros. Pues una de las debilidades de este hombre llamado David se manifiesta ¿en dónde? A través de lo que él percibió por su vista. Por eso, si usted se da cuenta, muchas de las iglesias buscan que las servidoras no vengan en falda que son del tamaño del saco del pastor. ¿Por qué? Porque vienen bien socaditas, como le dicen, y apretaditas. Y tienen que subir las gradas. Diga gracias a Dios que esas solo son 6 gradas. Pero tienen que subir una que son más de 20 y los hermanos desde abajo están esperando para echarse ese evangelio. Están esperando para ver la parte de África que uno no la muestra por lo general. Están atentos para ver, hasta son, hermana, la ayudo. ¿Y cuándo ha sido caballeroso este hermano? ¿Pero por qué? Por las debilidades. Hermanas que a veces vienen muy escotadas. Igual el saco que ando yo, ella también así viste. Lo único que yo muestro la corbata y la camisa, ellas muestran otra cosa. Las ciudades son un solante. Entonces, nos damos cuenta que hay personas que son débiles. Hay pastores que aunque estén predicando de acá arriba, los ojos no se apartan de ese lugar. ¿Por qué? La debilidad. Y hermanas que vienen provocativas y se sientan enfrente de la congregación. Por eso se pelean las sillas de adelante, dicen. Porque cuando se sientan y ponen la pierna de medio lado, uno le ve el otro lado. Entonces, eso
no nos damos cuenta de que hay personas débiles a todas estas situaciones. Y solo no vamos a hablar de la hermana, también hay hermanos. Hay hermanos que también son pícaros. Por llamar la atención de la hermana, empiezan a vestirse de manera sexy. Empiezan a ponerse camisita apretada. Hermano, tenga cuidado cuando usted ve muchos hombres con camisa apretada. Tenga cuidado. ¿Por qué? ¿Qué músculo van a tener? No sé cuántos han estado allá en Los Ángeles. En Los Ángeles hay un lugar que se llama North Hollywood. Y ahí hay unas casas que... y todos son hombres así. Hombre con hombre bailando, hombre con hombre caminando. No, mi hermano, tenga cuidado. Hay hermanos también que usted lo ve aquí sentadito. Y no solo hermanos, también pastores. Entonces uno se da cuenta que hay debilidades que la gente no se van a contener. Una vez me llegan a contar, mira, Chandiel, ahí unas niñas estaban hablando de vos. Y una le decía, no es que yo estoy enamorado de Chandiel, le dice, niña de 3 años. Y la otra, no, pero yo también. Ah, pero no te preocupes que te lo puedo prestar, dice que le dice una, ¿no? Solo póngase a ver. Son debilidades que se van manifestando que en momentos pueden ser malinterpretadas. Y yo quiero que usted pueda en esta oportunidad darse cuenta que esta mujer, ¿cómo estaba? Diga, bañándose. Estaba, posiblemente ella, no puedo garantizarlo yo, pero posiblemente era el lugar donde se tenía que bañar, no había otro. Y quién sabe si ella sabía que desde arriba también podían ver. Porque a veces solo miramos un lado de la situación y tenemos que ver ambas. Y nos damos cuenta de que todo esto del estar bañándose en un lugar en el cual te pueden ver, llamó la atención. Y esta atención cayó en la debilidad de un rey, un hombre servidor de Dios, un hombre que estaba entregado a las cosas de Dios, un hombre que era el ejemplo para un pueblo. Y yo lo hablo así para que usted pueda darse cuenta que a veces nosotros, cuando caemos por nuestras debilidades, afectamos el pueblo de nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos. Mas la palabra de Dios en el contexto nos dice que Él envió a David a preguntar por aquella mujer. Ya le llamó la atención. No solo era la debilidad, sino que hubo algo que detonó esa debilidad. Hermana, cuando usted vaya a los lugares, vístase decorosamente, dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere mostrar usted? En casa no le quiere mostrar nada a su marido, pero en la calle a todo el mundo le quiere andar enseñando. En casa no quiere ser servicial con su familia, pero en la iglesia quiere servirle a medio mundo. De ejemplo aquí y allá también. ¿Por qué? Porque esta mujer se estaba bañando. Y la palabra dice que la cual era muy hermosa. Y a veces uno no se da cuenta qué tan hermosa es la persona hasta que uno la ve en su naturaleza. Y esto despertó algo en ese rey. Porque el versículo siguiente nos dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías que tenía su marido. ¿Qué es lo que dicen algunos sinvergüenza? Si la casada es ella, no yo. ¿Me entienden? Entonces, esos tipos de pensamientos a la larga afectan la conciencia, afectan el ser interior, afectan a la persona. ¿Por qué? Porque el rey ya no solo se había conformado con haberla visto, sino que hoy quería hablarle, hoy quería tener una relación primeramente verbal, posiblemente con esta persona. ¿Por qué? Porque las cosas cada día se van magnificando, o sea, que van escalando de uno a otro y a otro. Por tanto, que la palabra de Dios en el versículo cuando nos dice que envió un mensajero y él
preguntó quién era aquella mujer. Entonces le contestaron, es la mujer de uno de sus servidores. Qué difícil es, ¿o no? Que uno confiando en su servidor y el servidor feliz haciendo fiesta con la señora. Era uno de sus soldados, una persona que era fiel a él, una persona que se había entregado al servicio del rey Urías Eteo, y sin darse cuenta él había sido escogido. ¿Por qué? Porque sabiendo el rey que esa mujer tenía su marido, sabiendo el rey que esa mujer tenía su marido que era servidor del mismo rey, ¿no cree usted que era suficiente para frenar una situación? Pero ¿sabe qué? Cuando tú estás en posición y cuando tú crees que todo lo que anda en el mundo es tuyo y no lo es. Un día Dios va a tomar posesión de todas esas actitudes de cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios en el contexto, con toda claridad, le llegan y le preguntan y le contestan con todo énfasis. Es Betsabé, hasta el nombre le dicen. Le dicen el nombre del padre de ella y le dicen el nombre de su esposo. Mas el rey dice, y envió David mensajero y la tomó y vino a él y él durmió con ella. ¿Qué es lo que puede hacer una debilidad en nosotros? Mire, nos puede destruir. ¿Por qué hay personas que teniendo se pierden porque quieren tener más? ¿Por qué hay personas que no están conformes como Dios los tiene, sino que quieren estar como ellos creen que van a estar mejor? Las debilidades en el hombre se manifiestan tanto física como espiritualmente. ¿Por qué? Porque si tú tienes un espíritu fuerte, vas a tener un cuerpo fuerte. Y eso se va a manifestar ¿cómo? Solo por la gracia de Dios, solo por el poder de Dios en nuestra vida, solo por la magnitud de Dios que esté con nosotros. Miren, yo recuerdo por allá por mis días que yo veía a la gente comer todo lo que quería y yo con ganas de comer algo de lo que querían ellos también y no tenía. Metía la mano en el bolsillo y me tocaba la pierna porque hasta el bolsillo estaba roto. Y veía a la gente, miren, y me sentaba en una migrada y algo me decía, no, ¿por qué no va a te robas aquella? Y yo pensando, primero el hecho, segundo, no dejé que mi debilidad me empujara a hacer algo que me podía costar hasta la vida. ¿Saben por qué? Porque varios de mis compañeros y amigos que nos criamos juntos, oí que lo mataron. Porque la palabra de Dios es veraz. Camino del pecado es el camino de muerte. ¿Y qué es lo que causa eso? La debilidad que a veces viene a nosotros. Como quien dice, no lo conseguí por la buena, lo voy a conseguir por la mala. No es así, hermanos. Yo aprendí de un poema, una parte que dice que si deseas algo fervorosamente, déjalo pasar. Hay cosas que hay que dejarlas pasar. ¿Por qué? Porque no es tuyo. Y también dice que si regresa a ti, lo tendrás para siempre. Entonces, tenemos que meditar en algunas situaciones de nuestra vida. Este rey había enviado mensajero que tomara a aquella mujer y se la llevara a él. Y no solo eso, durmió con ella. Y hemos estado hablando y enseñando de que a veces lo que a nosotros no nos parece mucho, nos sale bien caro. ¿Por qué? Porque eso enseña muchos hogares sin responsabilidades, sin la cabeza del hogar. ¿Por qué? Porque se ha compartido en varios lugares
podemos ver cómo este rey manipula la situación de su posición. Su debilidad lo hace llegar aún a acostarse con aquella mujer. Miren, y qué difícil es la vida, que a veces uno con su propia esposa le cuesta tener un hijo y solo con mirar a la otra ya quedó embarazado. Solo con mirarla. Hermano, ¿qué le estoy diciendo? No, ni la voltea a ver. ¿Por qué? Miren qué tan rápido quedó embarazada esta mujer. Y la palabra de Dios lo manifiesta, porque dice que él durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su hogar, se volvió a su casa. ¿Qué significa? Ella se lavó, se bañó, se arregló, se volvió a peinar y se perfumó. Hermano, el hecho ya estaba hecho. No importa cuánto te laves por fuera, por dentro ya estaba lo que había de venir. Porque hay muchos jóvenes que quieren ocultar estas cosas. Pero la palabra de Dios dice, no hay nada que se esconda debajo que no ha de salir arriba. ¿Ya está viendo usted, hermano? No hay nada que usted haga hacia abajo. Que esconda, encienda una luz, la voy a poner. No. La pone arriba. Y esta palabra nos está enseñando a nosotros que nuestra debilidad nos puede costar carísima. A este hombre le costó hasta su vida, le costó problemas con su familia, le costó problemas con sus soldados, le costó problemas con sus propios hijos. ¿Qué problema nos va a costar a nosotros? Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 5: y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. No yo, la palabra está leyendo, hermano. Tenga cuidado. Estoy encinta. ¿Qué le costó a él su debilidad? Otro hijo. Su reputación. Hemos visto grandes presidentes caer. Hemos visto grandes personajes. Y si usted no me cree, métase a la biografía de muchos hombres de estos grandes. Hemos visto personas que no creyeron que a ellos le pasaría y están. ¿Por qué? Porque la debilidad todos la tenemos. La fortaleza se llama Jesús. Y si usted manifiesta la fuerza de Jesús, su debilidad se doblega. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Todopoderoso. Es el que puede lo que yo no puedo. Y hermanos, las cosas cuando tú eres débil se muestran fáciles cuando dicen amén. Hasta la más dura que hay se le muestra fácil. ¿Por qué? El enemigo tiene su manera como armar su tamal. Pero ¿saben qué? Si tú tienes ese Dios todopoderoso, que tú confiesas en todo momento, que tú buscas en toda oportunidad, que tú le dices, Señor, hazme fuerte. Cuando la debilidad viene a ti, se va a manifestar esa fortaleza de ese Dios que tú siempre has invocado. ¿Por qué? Porque el enemigo no te quiere ver como estás, te quiere ver peor de lo que está. Y la palabra de Dios dice, yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Y si tú tienes vida en abundancia, tienes fortaleza espiritual. Y si tienes fortaleza espiritual, porque tienes a Cristo Jesús, quien es tu Salvador en todos los días de tu vida, en tu vida, para servicio tuyo en cada momento. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en la Escritura y gracias a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Pero te damos gracias, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso, por tu palabra. Gracias por esta oportunidad. Gracias por este momento que tú nos has dado de poder compartir en este lugar las Sagradas Escrituras. En Cristo Jesús a ti te hemos orado. Amén. Ahora, hermano. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera. Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal.
Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.